Nos has hecho un muy buen marco de qué es el duelo, de cómo se suele reaccionar frente al duelo, pero creo que es oportuno hacer referencia a el duelo que estamos viviendo ahora. Desde la psicología sabemos que hay ciertas variables que influyen en la facilidad o en la dificultad de afrontar estas pérdidas. Una que lo dificulta de forma importante es el no poder despedirte, el no poder despedirte de esa persona y, y estamos escuchando frecuentemente casos, algunos más cercanos, de algún conocido, donde no solo no te puedes despedir de la persona, sino que además llega esta enfermedad de forma casi incombatible, sin que estuvierais en un entorno cercano, a lo mejor familias que viven a distancia, y de repente hay un ingreso hospitalario, lamentablemente la persona fallece y ya no se vuelve a saber de él, de ella. Sí, son muertes, como dices, que a pesar, o sea, además de la no despedida, que es muy grave, hay mucha, pues que no se sabe, mucha, ¿cómo se dice? Hombre, Eso, incertidumbre, o sea, que tú no sabes si está bien, si está mal, si le han ingresado, cómo evoluciona, si no evoluciona, si yo qué sé, no puedes ir a verla al hospital, no puedes... en ese momento, ¿no? Ante la incertidumbre, lo que pasa es que el cerebro maquina, trabaja, trabaja, trabaja Claro, o y sea, crea realidad. incertidumbre es ansiedad, entonces la ansiedad se dispara el pensamiento, en fin, todo lo que sabemos de la ansiedad, ¿no? Que es muy natural, pero genera bastante malestar. Luego, entonces, esta parte de incertidumbre, que los niños quizá la vivan menos que por el abuelito, que pregunten por su padre o por su madre, pero tampoco los adultos. O sea, al final toda la información pasa por un filtro de los padres otra vez Ujú. y se nos va saliendo, no sabemos qué tal está, pero seguro que está bien, no te preocupes. En fin, pero la parte de la no despedida es bastante preocupante porque al final el abuelito se muere, hace 40 días que no lo has visto, y a lo mejor has hablado con él por videollamada y que has estado hablando. Al final, pero claro, el abuelito fallece, no podemos, nosotros no podemos ir a despedirle al hospital, sino que no podemos ni podemos hacer entierro per se porque, porque no podemos salir de casa. Entonces, estos funerales, estos entierros, dan una relación, o sea, al final nos ponen mucho en el contexto de alguien ha fallecido. Es decir, en un entierro tú tienes un féretro, un funeral es un féretro abierto, que tú ves un cadáver de tu abuelito. Entonces, bueno, pues al final eso te da un choque de realidad en plan de, ya está, ¿sabes? Ya está, Vivencias ¿no? que te ayudan a evidenciar lo que ocurre y a ponerle Eso es. también un punto final, ¿no? A ver que ha habido un cierre, ¿no? De ese ciclo. Ujú, claro. Que ahora mismo no se puede. Se podrá a lo mejor ir a visitar la tumba o tener la urna con las cenizas, que según parece está mandando a esa casa, ¿no? Cuando alguien se va al crematorio, se mandan las cenizas a los familiares y pues al final eso también ayuda. Eso como malo. Luego tenemos una parte buena que que este es un contexto de pandemia mundial, entonces todos los niños saben que hay un bicho malo en la calle que te hace enfermar y que de esa enfermedad puedes llegar a morir. Entonces, estas muertes, dentro de que son inesperadas y por supuesto desagradables, se entienden mejor. O sea, no es como de repente muerte súbita, pum, de un día para otro ya está No muerto. sabes qué ha pasado. Claro, es un infarto fulminante, en fin, pero es si la entiendes. O sea, si dices, oye, pues entiendo que hay mucha gente enferma, que él también ha enfermado, se ha contagiado y por desgracia ha, ha caído. Eso también evita mucho culpa que pudiera surgir, ¿no? En los niños muy pendientes son muy egocéntricos, entonces tienden mucho a echarse la culpa de todo lo que pasa. Pero pues esta parte, oye, yo no soy responsable de que se haya contagiado. Vale, oye, Entonces muy interesante. esa Perdona. parte salva, esa parte salva un poco, pero la otra, la parte de no poder despedirnos y no ser realmente conscientes de esta situación, de esta muerte, es un poco lo que es una lucha de dos partes, ¿no? Pero es interesante porque creo que muchas veces
en diferentes circunstancias quizá nos quedamos con esa parte negativa, no porque haya algo positivo en esta situación de pandemia y en este tipo de fallecimientos, pero sí que es verdad que a la hora de trabajarlo es un factor a tener en cuenta de cara a hacer comprender a los niños que es algo que no les atañe solo a ellos, a su familia, sino que todo el mundo, lamentablemente, estamos expuestos a estas pérdidas. Luego retomamos eso porque creo que puede ser interesante que desde tu experiencia nos cuentes. De hecho, yo ya te lo he notado en algunas partes del discurso, qué discurso se utiliza a la hora de trabajar con los niños, qué herramientas o qué ejemplos podemos dar quizá para que alguien, quien vea este tipo de información, pueda tomar algún apunte, ya no solo desde lo teórico, que hemos hecho un muy buen marco, sino, bueno, algunas indicaciones que pudieran servir por si alguien está pasando por este tipo de situaciones. Después de este recorrido teórico, ¿no? Explicando qué es el duelo, qué características tiene en esta situación actual que estamos viviendo, cómo lo afrontan los peques, ¿qué hacéis desde tu fundación, tú como profesional? ¿Cómo trabajáis esto con los pequeños y con sus padres, que al fin y al cabo, como comentabas, tienen un rol importante? Sí, nosotros lo que ahora mismo estamos haciendo, bueno, además de una serie de vídeos que se pueden encontrar en YouTube en la que hablamos, pues, sobre todo destinados para padres y para profesores, de cómo hablar de esto con los niños, de cómo de posibles ritos de despedida, por ejemplo, caseros, nunca mejor dicho, porque pues implica salir de casa, pero aún así una despedida del ser querido, por ejemplo, el baúl de los recuerdos, pues que tenemos cosas, seguro que tenemos cosas que nos hayan regalado, nos haya regalado el abuelito. Siempre habla de abuelito, pero puede ser papá, mamá, en fin. Pues no son cosas de papá, cosas de mamá, cosas del abuelito, o de entierro, y luego esa caja la tenemos disponible para cuando pues me levanto un poco más de bajón y echando de menos a papá, pues voy a la caja, estoy un rato con esos recuerdos tangibles, ¿no? Tenemos también cartas, que a mí personalmente me encanta trabajar con cartas y con todo tipo de narrativas. Tenemos cartas de despedida en las que, bueno, pues que nos envían, claro. Esas palabras que queríamos haber dicho, de agradecimiento, de despedida, en fin, asuntos pendientes que tenemos y de algún modo las sacamos de nosotros, ¿no? Las podemos leer todos juntos, las podemos guardar en un sobre especial y pues desde los clásicos tradicionales de pueblo de encender una vela, pues vestir de negro una semana, en fin, ritos a la imaginación, ¿no? A la medida del usuario, vaya. Luego, nosotros también insistimos mucho en que hay que hablar de esto con los niños, hay que hablar de la muerte. Siempre decimos que una misma muerte, porque una muerte, la misma muerte que afecta a los niños, en general afecta también a los padres y al resto del núcleo familiar. Es decir, yo puedo hablar de la muerte del abuelito del niño, pero ese abuelito es mi padre, a lo mejor. Entonces, a mí se me ha muerto mi padre, ¿no? También estaré afectado, tendré mi duelo personal, tendré mis emociones, pues en fin, mis movidas, que además tener que cuidar del niño y permitirle una expresión al niño y tal. Entonces es complicado, pero no por ello hay que dejar de hacerlo. Estas emociones que digo, además, que son percibidas como muy negativas. Al final, en la sociedad occidental percibimos emociones positivas. Hacemos esa separación Felicidad. casi absoluta. Es Claro, verdad, en cuanto a... claro. Positivo, alegría, negativo, todo lo más. Todo lo que no es estar contento es estar mal. Estar triste, dolorido, echar de menos, estar enfadado, son igual de naturales que la alegría y la tristeza, e igual de funcionales, e igual de Desde la necesarias. psicología nos gusta hacer esta aclaración porque todas las emociones tienen una función para el organismo, para la cabeza, y no hay que hacer esa separación entre buenas y malas porque cada una nos reajusta en función de las Claro, situaciones. claro. O sea, al final son como carteros las emociones, ¿no? Y te llevan cartas. Entonces, sentir tristeza tras la muerte de un ser querido a lo mejor significa que le echas de menos, ¿no?
pues entonces es mucho más fácil prestar atención a esa tristeza y decir, joder, como he hecho de menos, cuánta falta me hace, que es un sentimiento que produce mucho dolor, pero es necesario hacerlo. A lo mejor tenemos el cartero del enfado que nos dice, es injusta, porque ¿por qué hay 100.000 curados justo hoy hemos llegado? ¿Por qué uno de ellos no ha sido mi abuelo? Pues eso es una situación de injusticia que genera un enfado, que hay que sentir, y es bueno sentirlo. Entonces, siempre nosotros decimos que las emociones están para sentirlas, para prestar atención, que hay que manejarlas, hay que sentirlas, hay que manejarlas de un modo adecuado. Es muy difícil controlar un enfado, es mucho más fácil controlar lo que se hace cuando estamos enfadados. Es decir, tenemos enfado, rompo un plato, pues no todo adecuado. Si estoy triste y me pide el cuerpo quedarme en la cama todo el día tirado, pues tampoco es adecuado del todo, ¿no? Entonces, hay que hacer cosas tristes y hay que hacer cosas enfadadas, pero hay que manejar lo que hacemos con ello. Y luego están los papás y las mamás, que el mismo duelo que afecta a los niños, como decimos, les afecta a ellos también. Entonces van a estar alterados. Los niños perciben, se enteran mucho, ¿vale? Entonces, yo siempre, a mí me gusta mucho jugar con los padres como modelos. Es decir, si un padre habla de lo triste, es probable que los pequeños manifiesten también. ¿Un padre habla, se ha cortado esa parte, si un padre habla de lo triste que está? Sí, de lo mucho que echa de menos al abuelo, a su padre, de la falta que le hace, de lo mucho que se acuerda, es más probable que el niño hable. ¿Vale? Los niños al final, como te digo, se enteran de todo. Entonces, si un padre lo que hace es esconderse y irse al baño a llorar, los niños van a entender que el llanto es algo que hay que esconder. Primero, los niños se van a enterar de que llora. Seguro. Siempre se enteran. Sí. Entonces, ellos a la hora de llorar van a tratar de esconderlo también, porque entienden que no hay que hacerlo, que no hay que hacerlo en público. Vea cómo lloras. Claro. Entonces, nosotros siempre decimos que el aprendizaje por modelado, el modelo más poderoso que hay, un modelo en el que te pueda dar recompensas y castigos, sea cercano, que ate enlaces emocionales. Que entonces, teniendo en cuenta esas dos variables, los papás y las mamás se vuelven supermodelos. O sea, los niños beben directamente ven en casa de lo que ellos. Es un aprendizaje muy poderoso el de los padres. Indirectamente, claro, y modelado. O sea, por cómo hago los huevos fritos, mi hijo va a aprender cómo hacer los huevos fritos, por ejemplo. Entonces, en el duelo también, los padres tienen una herramienta muy poderosa y una situación que no se ha visto otra, cuando ellos están tristes, de enseñar a estar triste a los niños. Muy bien, muy importante. ¿Vale? O cuando ellos están enfadados o se sienten irascibles, de enseñar a manejar. Ponemos un ejemplo de, bueno, cariño, hoy estoy muy triste, no sé qué, ¿por qué no nos ponemos una película? Vamos a ver mi peli favorita. ¿Te quieres venir? O hoy me noto que no, que estoy muy enfadado, pienso que la vida es injusta, tal. Vamos a hacer un pastel, unos brownies que me apetece. Entonces, pues tienes medios de gestión de las emociones, ¿no? O de vamos a dar un paseo, vamos al parque. Claro, Pues, al fin y al cabo, herramientas, ¿no? De gestionar esas emociones. Espera, me corta ahí. Eso es. Nos hablas de diferentes herramientas de gestionar las emociones por parte de los padres, como para que así sus hijos vean, ¿no? Tengan ese modelo, esa referencia y puedan irse ajustando a ellos mismos. Exactamente. También, claro, esto siempre los psicólogos nos ponemos en el mejor de los casos y en la teoría todo suena muy bien y sobre el papel todo se lee muy fácil, pero como digo, estos papás y estas mamás están afectados por la misma muerte que los niños. Va a ser complicado y van a estar débiles, y van a estar vulnerables, van a estar, pues, todo lo que se salga del tiesto de los niños les va a afectar el doble, porque el duelo es muy estresante y estás como vigilante todo el rato, ¿no? Pero aún así, oye, pues, ¿por qué no intentarlo?
los padres, o sea, el duelo adulto es un poco más largo, es un poco más complicado que el duelo de los niños. El de los niños se encarrila muy rápido. Entonces, A consecuencia de lo que nos comentabas al principio, de esa capacidad de adaptación, esa flexibilidad, plasticidad cerebral, de la que conocemos los psicólogos, que tiene el cerebro en unos infantil. años, claro. Claro, claro, también el, el duelo infantil, cuanto más se trastoque la vida, la rutina, esto, pues si implica un cambio de casa, un cambio de cole, un cambio de barrio, un cambio, alejarme de los abuelos, cambiarme de ciudad, cuanto más drástico sea este cambio, peor va a ser el desarrollo, más va a afectar este duelo, porque no solo es mi casa, mis juguetes. Van a tener que hacer frente a muchas más circunstancias Claro, que han tenido origen como consecuencia de ese fallecimiento. Sin exactamente. embargo, si esa rutina, ese día a día continúa, los niños pueden encadenar de una forma más adaptativa. Eso es. Por último, buscar, siempre decimos que es conveniente buscar un espacio o un tiempo, tampoco diario, pero sí habitual, hablar de expresión de las emociones, puede ser alrededor de una comida, por ejemplo, de comer lo que le gustaba a alguien. Oye, ¿cómo me acuerdo o estas judías no son como las judías de la abuela, que eran muchísimo mejores? Que eso, aprovechar para hacer despegar el tema, para un momento para expresar los adultos lo que echamos de menos, niños pues buscar lo que están viendo que ha cambiado, que ellos también echan de menos, que echan de menos sus abrazos, sus regalos, yo qué sé. Muy bien. Bueno, así como forma de conclusión, para dar algunas líneas de las que hemos ido hablando hasta ahora, yo creo que ha quedado bastante clara la importancia o el concepto de que la muerte es un tema a veces incómodo, a veces difícil de hablar o de abordar casi por cualquier persona, pero que no por ello hay que invisibilizarlo. Nos has contado muchas maneras de hacerlo presente, independientemente de la circunstancia actual, sino de forma general hacer presente que ha existido esa pérdida para, tú dices una frase que me gusta mucho, abrazar la emoción. Creo que es otra conclusión muy bonita, entender que las emociones son nuestras, que no son buenas ni malas, que nos hablan y que, como decías también, son a veces mensajeras, ¿no?, de cosas que nos están ocurriendo. Poder afrontar y vivir esa emoción, teniendo en cuenta las cosas quizá más adaptativas y las más desadaptativas, es algo importante para hacer frente a esto. Y lo último que nos has comentado, no por ponerles una carga añadida a los padres y a las madres, sino porque, como decías, ellos también sufren estas pérdidas, pero sí transmitir ese mensaje de que se dejen vivir, ¿no? Dejen sentir todo esto, porque los niños van a estar mirando y van a estar viendo a ver cómo lo hacen papá y mamá, y en función de eso lo haré o no lo haré yo. Claro, o sea, siempre, o sea, casi culturalmente, ¿no? Los padres tratan de proteger a los niños cuando en verdad tienen que enseñarles. O sea, es verdad que, bueno, de protegerles de no meter los dedos en el enchufe, no cojas el cuchillo, no tal, porque hay un peligro. Puede atentar Y, contra su salud, claro. claro, los peligros físicos están muy claros. Es decir, no te arrimes a la ventana, no cojas cosas del suelo. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de un daño físico. El problema con el daño psicológico es que se Repite con especula un montón. el problema con Los el padres daño tienen a proteger. psicológico. Es que se especula con él. No está muy claro qué cosas hacen daño y qué cosas no. Entonces, por no traumatizar al niño, no voy a llorar delante del niño porque se traumatiza. No, para traumatizar al niño, como decimos, tienen el cerebro tan flexible que para traumatizar al niño hay que ponerle mucho empeño. O sea, hay que ponerle ganas y hacerlo a propósito prácticamente. No sé, sin querer es muy difícil traumatizar al niño. Entonces, el niño aprende mucho, no se asusta con facilidad. ¿Vale? Entonces, también cultural, mantener esta imagen de padres fuertes, de que pueden con todo, tal, pues una imagen irreal al fin y al cabo, ¿no? Porque están llenos de dudas y llenos de... que no todas hay que transmitirlas al niño, por supuesto, pero sí aprovechar para enseñar cómo manejan ellos estas dudas.
Pues nada, David, muchas gracias por explicarnos, ¿no? Por acercarnos lo que es el duelo infantil, por normalizarlo como algo que vamos a vivir todos en un momento u otro, y por transmitirnos tu experiencia. Pues muchas de nada, no, o sea, estamos aquí para todo. Es cierto que es un tema que no se suele hablar mucho, que por lo que decimos que es muy desagradable y tal, pero que es muy necesario. Al final todos vamos a pasar, ¿no? A mí siempre mi madre me dice que he encontrado un trabajo que nunca se va a acabar. O sea, que, pues, que la gente va a seguir pasando por muertes y va a seguir, porque es la única realidad es que vamos a morir. Ujú. Entonces, pues es necesario hablar de ello, aprender a hablar bien. Y es un trabajo, pues, en verdad, simplemente aplicando el sentido común. Ya hemos dicho que la gran mayoría de duelos se resuelven solos, sin mediar ningún psicólogo, bueno, al Muy final, bien, pues sin ayuda. muy bien. Pues nada, muchas gracias y volveremos a contactar ahí para seguir hablando de cositas chachi.